Bien, bueno, entonces como les decía, lo que vamos a hacer hoy es ver, arrancar con el tema de funciones, más que nada ver la parte de dominio, que es lo que más nos interesa a nosotros, y cómo calcular ese dominio de funciones. Esto está bueno porque después lo van a ver, se empieza a ver en análisis 1 y también se aplica para análisis 2, así que está bueno que por lo menos lo entiendan y que cuando cursen esas materias puedan volver a todo esto para poder hacer los ejercicios, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, hoy sería lo que es la clase 6. Y voy a sacar mi cámara, así no se me traba. Bueno, en la clase 6, lo primero que vamos a arrancar, o sea, lo primero que vamos a arrancar es que vean ustedes cómo se identifica una función. Nosotros hasta ahora vimos polinomios, ¿sí? Que muchas veces esos polinomios son representados como funciones, pero cuando nosotros vemos una función de este tipo, una expresión de este tipo, mejor dicho, f de x es igual a y, esto es lo que nos representa a nosotros una función. ¿Qué tiene de característica? Que yo voy a tener dentro de esta función una variable independiente y una variable dependiente. Como le dice la palabra, independiente es, yo para cada valor de x que tenga, le va a corresponder un valor de y en una función, ¿sí? Una función ya de por sí es una relación entre estas dos variables. Nosotros cuando los representamos en el eje de coordenadas, la variable independiente se ubica en el eje horizontal y la variable dependiente y se ubica en el eje vertical. Puede suceder que yo, por ejemplo, tengo una función f de m es igual a z, ¿sí? Es lo mismo. Lo que yo tengo que saber siempre es que esta va a ser nuestra variable independiente, va a estar acá, y esta va a ser nuestra variable dependiente que va a estar acá. De hecho, en física vamos a ver la velocidad respecto del tiempo, la aceleración respecto del tiempo. Entonces, una va a ser siempre la variable dependiente y la otra va a ser la variable independiente. Dentro de la expresión de función la vamos a encontrar porque esto se lee como f de x es igual a y, y ese f de x quiere decir que yo le voy a asignar un valor a esto, a x, para que me corresponda un valor de y. Y algo que es muy importante, que para las funciones, un valor de x me corresponde con un valor de y. ¿Sí? De hecho, vamos a ver, les voy a mostrar gráficas de funciones en donde nosotros podemos identificar... Nau, ¿puedes silenciar? ¿O es tu perro? No sé a quién se le escucha el perro. Bueno. Perdón. No hay problema, pero para que no salga en la grabación. Fíjense, nosotros tenemos un valor de x, ¿sí? Siempre se representa en realidad con flechas que indiquen que el eje continúa en realidad. Estos ejes son infinitos, ¿sí? Continúan tanto para arriba como para abajo y para derecha como para izquierda. Generalmente nosotros marcamos el eje XY en los dos positivos, ¿sí? Pero las funciones en realidad están representadas en los ejes de manera infinita. Vamos a graficar por una cuestión de comodidad o incluso que se va repitiendo y la función va siendo periódica, lo representamos solamente en el valor de x e y en un principio, ¿sí? Pero las funciones pueden estar ubicadas en cualquier parte del espacio. Acá si nosotros hacemos una
correspondencia, fíjense, yo tengo un valor de X, ¿sí? Le corresponde un valor de Y, que es este. Para cada valor de X, le corresponde un valor de Y. Yo puedo tener dos valores de X, por ejemplo, este que está acá y este que está acá, y les corresponde, bueno, me salió medio torcido, pero les corresponde el mismo valor de Y, ¿sí? Yo tengo un valor de X, le puede corresponder 2Y, pero no al revés. Por ejemplo, acá tengo dos valores de Y para uno de X. Esto indica que no es función. Fíjense. Perdón. Acá lo puse al revés. Ah, no, está bien. No, lo puse al revés, perdón. Esperen que lo voy a borrar. No me estaba sonando. Es así. Para dos valores de X, X1 y X2, que es esta es X1 y esta es X2, les puede corresponder un mismo valor de Y, ¿sí? Pero en este caso, para un valor de X, no puede haber dos valores de Y, ¿sí? Esto está mal, esto es que no existe la función, ¿sí? No es función. ¿Quedó claro eso? ¿O lo repito? ¿Cuál es ese lío? Repito, para distintos valores de X le puede corresponder un mismo Y, pero para un mismo valor de X no puede haber dos Y. Fíjense, este sí es función, este no es función. ¿Por qué? Obvio cuando hacen los gráficos incompletos. Bueno, para un valor de X, fíjense, por ejemplo, para este valor de X, les corresponde el 0 de Y y este número negativo de Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto no es función. Acá tenemos la particularidad. Tenemos la particularidad que para distintos valores de X, le corresponde siempre el mismo valor de Y. Esta es una función, por supuesto, y se la llama constante. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso, fíjense, para un valor de X le corresponde el 0 de Y y le corresponde este valor de Y también. O sea que en este caso tenemos un Y1 y un Y2. En este caso no es función. Acá tengo distintos valores de X, X1, X2, y a las dos le corresponde un mismo valor de Y. ¿Sí? Así es función. Después van a identificar bien a simple vista, ¿sí? Pero lo importante es que para distintos valores de X, yo puedo tener un solo valor de Y. Pero para un valor de X, no puedo tener distintos Y. ¿Quedó claro? ¿Hay alguien Sí. ahí? Diría mi profe. Sí. ¿Sí? Hay un profe que dice, ¿hay alguien ahí o estoy solo? Bueno. Bueno, esto sería como, para que ustedes identifiquen en la generalidad, cómo se comportan las funciones. ¿Sí? Vamos a volver. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Nosotros podemos tener distintos tipos de funciones que van a estar relacionadas con los polinomios que estuvimos viendo hasta ahora. Lo que tenemos que identificar nosotros, o con lo que vamos a empezar a trabajar, es con el dominio de las funciones. ¿Sí? El dominio se refiere a los términos independientes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo
una función, las representan en los ejes coordenados, estos se llaman ejes coordenados. No sé si ya todos sabían. Ejes de coordenadas. ¿Sí? Si yo tengo una función, por eso yo les decía que es infinita. Pues yo tengo una función, por ejemplo, lineal en este caso, esta función va a seguir infinita para allá y va a seguir infinita para allá. Le va a corresponder una función polinómica, en este caso puede ser 3x más 2, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Son todos los valores a los que esta función, se los explico así como en criollo, son todos los valores de x para los que esta función puede existir. Fíjense, al ser infinita, esta función le corresponden todos los valores de x. Ahí. Ahí está. Le corresponden todos los valores de x. Por eso, por ejemplo, en este caso, se dice que para las funciones polinómicas, su dominio van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta función se va a dar de manera infinita. Yo puedo tener un polinomio de grado 1, como por ejemplo esta, 3x más 2. También es un polinomio x cuadrado menos 3x más 5, por ejemplo. O un cuarto de x quinta más 7. Todas las funciones que sean polinómicas, o sea, que estén representadas por un polinomio, tienen su dominio en todos los reales. O sea que yo todos los valores que le ponga de x acá pueden ser cualquier real y me van a tirar un punto de mi función. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa con la imagen, que sería a dónde llega, qué valor me dan esos números. Pero lo principal con lo que vamos a trabajar es con el dominio. ¿Qué más quería decirle de esto? Es muy sencillo, ustedes les van a presentar una función polinómica y ya tienen que saber, o sea, en este caso, en las polinómicas no hay que operar con nada. Entonces ya saben que todas las funciones polinómicas del grado que sean, ¿sí? De cualquier grado, su dominio van a ser todos los reales. ¿Bien? ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora otro tipo de funciones que también hemos visto, ¿sí? Que están formadas también por polinomio, pero, por ejemplo, yo tengo la función. Voy a poner el título primero. Por ejemplo, tenemos otro tipo de función, es la función racional fraccionaria. Por ejemplo, 2x menos 5 sobre x cuadrado menos 5x más 6. Bueno, esto se empieza a relacionar, obviamente, esto es f de x. Puede ser s de x, m de x, r de x. Lo que me va a querer decir en realidad esta expresión es que esto es mi y, o sea que, y está en función de x, ¿sí? Fíjense que está en función de x esta función. Vale la redundancia. Entonces, para cada valor que yo le dé a x, ¿sí? Me va a tirar un número que le corresponde a y. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que tiene condiciones, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando trabajamos con fracciones, de hecho lo vimos un poco la semana pasada, nosotros sabemos que el denominador no puede ser 0, ¿sí? Tiene que ser distinto de 0. ¿Saben por qué eso? Yo no puedo dividir a nada por 0, a cualquier cosa por 0. Yo, por ejemplo,
puedo tener 0. Ay, yo puedo tener, por ejemplo, 0 dividido 3, que me da 0, pero no puedo tener 3 dividido 0, ¿sí? Esto no existe. De hecho, si ustedes lo ponen en la calculadora, van a ver que les va a dar error matemático, ¿sí? 0 dividido algo es 0, pero algo dividido 0 no existe, ¿sí? Por eso es que está esta restricción, que si yo tengo una fracción, una función racional fraccionaria, el denominador no puede ser igual a 0, tiene que ser distinto de 0. Entonces, yo ya el dominio, que antes lo considerábamos todos los reales, en este caso no son todos los reales. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder tener o sea, voy a estar restringido respecto a lo que suceda en el denominador de mi fracción. ¿Cómo hago para saber cuál es el dominio? O sea, todos los valores que yo le podría ingresar a X. En este caso sí hay que operar. Yo tengo x cuadrado menos 5x más 6. Esto tiene que ser distinto de 0. Si nosotros aplicamos Bhaskar acá, por eso fíjense que trabajamos con todo lo que veníamos trabajando antes. Si nosotros aplicamos Bhaskara, yo voy a obtener los valores en que esta función se hace 0. ¿Recuerdan? Nosotros obteníamos las raíces. Entonces, es tan sencillo como obtener Bhaskara y saber que esos dos valores no pueden estar en mi dominio. Lo voy a hacer para repasar un poquito. Yo tengo a mi A, que es 1, ¿sí? Es el que acompaña x cuadrado. Mi B, que es menos 5. Y mi C, que es 6. Recordando la función, menos B más menos, raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A por C, sobre 2 por A. Tenemos entonces. Voy a necesitar que me ayuden con la calculadora, así que los que tengan a mano. Menos B sería menos 5, más menos, raíz cuadrada de B al cuadrado, es menos 5 al cuadrado, menos 4 por 1 por 6. Sobre 2 por 1. Bien. ¿Qué valores me tira este Bhaskara? X1 y X2. Acá tenemos 5 al cuadrado es 25, menos 6 por 4 es 24, 25 menos 24 es 1. Raíz de 1 es 1. Menos por menos, más. 5 más 1 es 6. Dividido 2 es 3. 5 menos 1 es 4. Dividido 2 es 2. ¿Bien? ¿Recuerdan bien Bhaskara todos? Sí. Bueno. Entonces yo acá obtuve los valores en que esta función se hace 0, ¿sí? Yo la obligo a saber cuáles son los valores que la función se me hace 0. A partir de ahí, yo voy a decir que mi dominio de esa función van a ser todos los reales menos el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 2 y en 3, esta parte, o sea, el denominador se me haría 0 y mi función no va a existir. Tenemos que ir viendo nosotros, cuando se nos aparecen este tipo de funciones, de ver cuáles son las restricciones que tienen. Ya vamos a ir viendo otros tipos de fracciones que tienen unas restricciones distintas. Después no se sale de acá, de las 4 o 5 que hay, ¿sí? Entonces, para funciones polinómicas normales, el dominio son todos los reales, y para las fraccionarias tenemos que saber que el denominador no puede ser 0. Por eso saco raíces con Bhaskara y sé que esa función en estos dos puntos no va a existir, ¿sí? Siendo que estos dos puntos son de x los dos, ¿eh? No es x. Este es el x1 y este es el x2. Si yo tuviera acá un polinomio de grado 3, grado 4, grado 5, debería sacar
con Ruffini y después Bhaskara, esas 5 raíces que me harían que mi función sea 0, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Necesitan que lo repase de vuelta? Sí, no. Una pregunta. Sí, decime. ¿Cómo es el teorema de Ruffini? El teorema de Ruffini, vos tenés que ir averiguando raíces, que son estas que obtenemos acá, pero generalmente se utiliza para grado mayor a 3, para grado mayor a 2. Vas sacando las raíces y vas bajando el grado. Nosotros lo explicamos creo que en la clase 2 o en la clase 3. Después, si querés, fíjate los videos, así lo explico Ruffini ahora de vuelta. Pero buscate los videos en YouTube y cualquier cosa, si no lo entendés, Bueno, en la semana hacemos una clase de repaso o el fin de que viene lo repasamos. ¿Vale? Igual, para Ruffini Sí. no tiene que estar, o sea, para implementar Ruffini no tiene que estar el polinomio siendo dividido por otra cosa. El polinomio. Porque, o sea, por ejemplo, si tenemos ahí x a la 2 menos 5x más 6, no podemos hacer Ruffini con eso. Ese polinomio tiene que estar siendo dividido por otra cosa, ¿no? No, lo que pasa es que vos, o sea, nosotros para dividir polinomios teníamos como varios elementos. Ruffini, lo que hacías, vos es la tablita, vos ibas bajando grados. Lo que sí tenés que buscar es que el número por el cual vos dividas tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces tiene que dar de resto 0 para poder ir obteniendo las raíces. Ah, bien, ok. Gracias. ¿Bien? No hay problema. Cualquier cosa, revean esos videos porque todo lo que vimos hasta en las primeras 2 clases son las cosas que van a ir utilizando para poder resolver los ejercicios que sigan, ¿sí? Fíjense que estamos en funciones y seguimos viendo cosas de polinomios y las van a seguir viendo incluso hasta en cuestiones en algunas cosas de física. Entonces, las primeras 2 clases o 3 las tienen que aprender súper bien. Incluso sacarse todas las dudas que tengan. Esta semana podemos hacer una clase de consulta, después organizamos bien en qué horario, pero es importante que ustedes puedan ver todo y vengan con las dudas directamente, ¿sí? Porque es donde van a darse cuenta si lo entendieron o no al tema. Bueno, entonces esta sería, bueno, el tema en sí, la mayoría puso que se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Fíjense que es aplicar conocimientos anteriores, no tiene como nada nuevo esto, ¿sí? Bueno, la otra opción de funciones que podemos tener son las funciones irracionales. Irracionales son las funciones que tienen raíces, ¿sí? Tenemos 2 tipos de funciones, las pares y las impares. Primero vamos a ver las raíces impares. Recuerden, si yo tengo una raíz, en este caso tiene que haber un número impar. Una característica que tenían estas raíces, si eran impares, que eso creo que lo vimos en la primera clase, es que te puede tirar un resultado positivo o te puede tirar un resultado negativo, que iba a corresponder respecto a si acá adentro tuviera un signo positivo, ¿sí? O negativo. Yo podía tener cualquiera de los dos acá adentro. Si era positivo, el resultado iba a ser positivo, y si adentro de la raíz tenía un número negativo, me iba a tirar un resultado negativo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo raíz cúbica de x cuadrado menos 5x más 6, el mismo polinomio que teníamos antes, si yo tengo este polinomio, su dominio, ¿cuál les parece que puede llegar a ser? Recuerden, lo que está acá adentro es un polinomio, ¿sí? Lo primero que, o sea, es como que tengo que ir viendo desde lo más grande hasta los más chiquitos. ¿Se escucha mucho ruido de mis vecinos martillando?
¿O escuchan bien? Bueno, si es mucho No, ruido, está bien, joya. Nosotros tenemos que ir analizando desde lo más grande hasta lo más chico. Lo primero que tenemos que ver es la condición de raíz, ¿sí? La raíz en este caso es cúbica, o sea, es impar, y yo puedo tener adentro valores positivos o negativos. O sea que no me restringiría nada. Lo que tengo que ver ahora es lo que tengo dentro de la raíz, a ver si tiene alguna restricción. ¿Sí? Este polinomio tengo que ver. ¿Los polinomios en sí tenían alguna restricción en el dominio? No sé si se entiende la pregunta. ¿Había algo que no podía, había un valor que no podía existir para el dominio de los polinomios? ¿Que sean 0 o no? No, que sean 0 es cuando es una fracción. Recuerden que la primera filmina que vimos, los polinomios, su dominio son todos los reales. Entonces, nosotros por acá de un lado tendríamos que ver la raíz impar y tendríamos que ver a su vez por dentro el polinomio. Y entre ellos, sacar el dominio. Respecto al polinomio, todos los polinomios son todos los reales. Y respecto de la raíz, también son todos los reales, ¿sí? Pues son todos los positivos e incluidos el 0 también. O sea que el dominio serían todos los reales sin ninguna restricción. Exactamente, son todos los reales. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es unir estos dos dominios. Reales con reales son todos los reales el dominio. En irracionales impares, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa con las pares. Ustedes tienen que ir analizando parte por parte. Después puede darse el caso, por ejemplo, en el que yo tenga una raíz racional impar de este valor. Y adentro tengo una fracción. Por ejemplo, vamos a poner x sobre, vamos a seguir con el mismo polinomio porque ya conocemos la raíz. ¿Sí? Esta raíz abarca a los dos términos. Yo en este caso tengo que ver tres cosas. Por un lado, la raíz cúbica, cuál es su dominio. Por otro lado, la fracción. Y por otro lado, el polinomio. Y tienen que ser esos tres dominios unidos. Entonces, respecto a la raíz, yo tengo todos los reales. Porque podían ser todos, dijimos. Respecto al polinomio, yo tengo todos los reales. Pero, respecto a la fracción, yo sabía que eran todos los reales menos el 2 y el 3, habíamos dicho, que eran raíces. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 2 y el 3. En realidad no sería una, en realidad sería intersección, porque nosotros lo que tenemos que hacer es que se den esas tres al mismo tiempo, ¿sí? Esa intersección. Fíjense que ustedes, si quieren, como les sea más cómodo, pueden ir haciendo los dominios por separado y hacer que entre ellos se intersecten. En este caso, la intersección va a ser solamente en todos los reales menos 2 y el 3. ¿Sí? La particularidad, estos pueden aparecer bastante. La particularidad que tenemos es que nosotros tenemos que saber los dominios de cada una de ellas para poder saber cuál va a ser el dominio de mi función completa, ¿sí? Fíjense que no me cumple este caso, porque al ser fracción tengo una restricción más. Tengo esta, que es mi nueva restricción, que quiere decir que el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Acá le podemos poner denominador distinto de 0. ¿Se entiende? Ahí no había puesto algo en el chat. Quiero ver si alguien había puesto algo en el chat, me parece.
negativo. ¿No tiene que ser negativo? ¿Por qué decís, Juan, que tendría que ser negativo? Ya vamos a ver qué pasa cuando son racionales pares, ¿sí? Pero en este caso, como nosotros teníamos que la restricción de las funciones irracionales no existe, porque pueden ser todos los valores positivos o negativos, incluso el 0, no tiene por qué ser negativo. Ah, se había confundido en los pares. Claro, exactamente, sí, Juan, como vos decís. Ahí vamos a ver esos casos. Bien, ¿quedó claro este caso de funciones irracionales impares? Sí, sí. Muy bien. Bueno, bárbaro. Vamos a ver ahora el caso de las pares, que era como decía Juan recién. Rojo no se ve nada. Las irracionales pares son las raíces, ¿sí? Que obviamente tienen son raíces pares. La particularidad que tienen las raíces pares es que el radicando, ¿sí? Tiene que ser positivo o puede ser cero también. Pero esto nosotros lo expresamos como mayor o igual a 0. Siempre positivo. Y vamos a ver dos casos. Cuando yo tengo, son los casos que se pueden dar en realidad, cuando yo tengo un polinomio dentro de la raíz o cuando tengo una fracción, una racional fraccionaria, ¿sí? Una fracción que está formada por dos polinomios. El primer caso es cuando yo tengo una raíz y tengo un polinomio dentro, vamos a ir trabajando con el mismo polinomio. ¿Sí? En este caso, yo lo que tengo que saber es que lo que está dentro de mi raíz dijimos que tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cómo opero? X cuadrado menos 5x más 6 mayor o igual a 0. Nosotros habíamos visto en la clase pasada cómo expresar, cuando teníamos una inecuación, cómo expresar el polinomio, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos dicho que x1 o a1 era igual a 2 y x2 era igual a 3, ¿sí? Entonces, en este caso, yo a mi polinomio lo puedo expresar como x menos 2 por x menos 3, porque era x menos a por x menos b, o menos a1, mayor o igual a 0. ¿Cómo restringíamos eso? Siendo que los dos sean positivos o siendo que los dos sean negativos, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Era de la clase pasada. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces yo tenía que probar los dos casos. El primer caso era que x menos 2 sea positivo o sea mayor o igual a 0 y que x menos 3 también sea mayor o igual a 0, o sea, los dos positivos. O, en segundo caso, los dos negativos. X menos 2 menor o igual a 0 y x menos 3 menor o igual a 0. Resolvíamos. Esto era y, ¿sí? Y después era la unión de ambos, la unión de las dos condiciones. Tienen que dar estas dos al mismo tiempo y, o estas dos al mismo tiempo. Paso para el otro lado, x menos 2 pasa como x más 2, intersección x mayor o igual a 3 positivo. Bien. Si nosotros lo representábamos en la recta, vamos a poner el 0 acá porque son 2. Acá vamos a poner 2. Acá vamos a poner 3.
es una recta de x. Fíjense que es una recta, a diferencia de las funciones que están formadas por ejes cartesianos. Nosotros lo hacemos solamente con un solo eje porque está todo en función de una sola letra, que en este caso es x. ¿Sí? Si pintamos, teníamos x mayor o igual a 2. O sea, de 2, los mayores. Y x mayor o igual a 3. Los mayores iguales a 3. Pero de acá buscábamos la intersección. O sea, la intersección sería de 3, los valores de x mayores a 3, ¿sí? Voy a poner acá, mira. X mayor o igual a 3 sería la intersección de esos dos, ¿sí? Acá paréntesis. Se puede poner al revés como de 3. ¿Sí? Se puede poner igual así. Bueno. De hecho, esto lo podemos expresar como que iría de 3 a más infinito, ¿sí? Entonces sería de 3 incluido a más infinito. Este sería como el primer ítem del dominio. Bueno, y la otra parte, eso sería con los positivos, ahora tenemos que ver con los negativos. Es un repaso de la semana pasada, ¿sí? X menores o igual a 3. Lo represento. Bueno, esto tendría que ser una recta, disculpen. Acá tendríamos 3, acá tendríamos 2, por acá estaría el 0. Todos estos dibujos ustedes tienen que hacer a escala, ¿sí? En hoja cuadriculada. No sé si les van a pedir que saquen fotos o que solamente contesten verdadero o falso, o que pongan valores en la V. Pero de todas formas se tienen que acostumbrar siempre a trabajar con hoja cuadriculada, con regla, a escala, ¿sí? Yo les había dicho que para esta clase iba a poner una hoja cuadriculada de fondo, pero la semana que viene sí o sí, porque vamos a trabajar con funciones. Bueno, retomando. X menor o igual a 2, lo vamos a pintar. X menores a 2. Fíjense que va con corchetes porque me dice igual. Y X menor o igual a 3. Y este simbolito me recordaba que era la intersección. Entonces la otra condición van a ser de menos infinito, fíjense, siempre se lee de izquierda a derecha, de menos infinito a 2. Incluido el 2. En el infinito se pone paréntesis, creo que lo había dicho esto, pero lo repito. En el infinito se pone paréntesis. Y en los otros valores se va a poner respecto a si está incluido o no está incluido. Como tiene el igual, me dice que incluye. Entonces, como es la unión, ¿sí?, entre estos dos dominios, porque se tiene que dar este y este al mismo tiempo, o, esto significaría o, este y este al mismo tiempo. Y eso significaría y. Entonces, el dominio de esa función, el dominio de esa función va a ser igual a la unión, ¿sí?, de esos dos. Vamos a arrancar siempre de izquierda a derecha de y. Entonces va a ser de menos infinito a 2 unión de 3 con corchete a más infinito. ¿Bien? Entonces, esta función va a existir, la función original que teníamos en un principio. Esta función va a existir, ¿sí?, desde menos infinito a 2, unión de menos 3 a más infinito. Fíjense, si nosotros le ponemos entre 2 y 3, le vamos a poner un 2,5, ¿sí? Si yo lo hago con la calculadora, como por ejemplo, acá. Si yo tengo entre
tengo un valor, elijo un valor cualquiera para verificar si lo hice bien. Por ejemplo, voy a usar 2,5, hago 2,5 al cuadrado menos 5 por 2,5 más 6. Eso me da menos 0,25. Por ende, fíjense que no está dentro del dominio porque no puedo tener valores negativos dentro de mi raíz par. ¿Cuál es la cuestión de todo esto? Que ustedes puedan identificar cuáles son los valores para los cuales esta función sí va a existir, ¿sí? Después, si quieren, pueden probar con otros valores dentro del dominio, por ejemplo, con 1, con 0, con 7, 8, 9, y ver si verifica. La particularidad que tiene esto es que ustedes pueden comprobar si se verifica o no se verifica. Entonces, a veces se puede llevar un poquito más de tiempo, pero sobre todo ahora que están practicando, traten de verificar para quedarse tranquilos que lo hicieron bien. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron bien? ¿Hay alguna duda? Perfecto. Mazo. ¿Qué no entendés, Mario? Activa el micrófono si querés, si tenés micrófono. O pregunta, o... Hay que saberse bien las cosas anteriores. Fíjense que nuevo de funciones, ¿qué tenemos nuevo acá? Capaz que cómo expresarlo, o aprenderse bien cuáles son las restricciones que tienen en los dominios. Pero fíjense que esto lo vimos en la clase pasada. Siempre trabaja de lo anterior. Igual que en la filmina anterior, con los racionales pares, estaba aplicada también el tema de las el tema de sacar las raíces, como acá. Acá estaba el tema de sacar las raíces, que era un tema anterior. No se incorporan muchos conocimientos nuevos, sí saberse bien lo de las clases pasadas. Por eso los que van siguiendo el día. O Bueno, sea, dominio sería los valores que le puedo poner a X para lo que la función me puedo tirar un valor de I. Claro, me puede tener un valor. Ahora sí. Exactamente, sí. No importa, Mario, lo vamos viendo. Cualquier cosa. A ver, no todos terminaron el secundario el año pasado. Por eso despreocúpense. Lo que sí, a veces hay que recordar un poco más de cosas. También chicos que terminan el secundario el año pasado, o este año lo terminan y no se acuerdan nada, no entendieron nada, o no les explicaron bien, o no vieron el sistema. Así que es cuestión de más allá de que ustedes entiendan los ejercicios cuando se los explico, o cuando ven alguna explicación, matemática te tenés que sentar a hacer. Porque ahí te vas a dar cuenta si realmente entendiste re bien, o si no entendiste nada, o si entendiste la mitad. Y tenés que volver a ver los videos, o preguntar, o usar las clases de consulta. Eso, quizás si hace mucho que no estudian, hay que ponerse un poco más de tiempo para recordar. La matemática, a todos nos pasa, incluso cuando nosotros preparamos finales, a veces, no sé, cursaste en la materia hace 2 años y la agarrás y las primeras 3 días es agarrarla de cero, no te acordás nada. A veces me pasa a mí que yo agarro y digo, esto hice yo, es mi letra, sí, lo hice yo, pero no me acordaba ni cómo eran los ejercicios. Y después de una par de días como que te vas aceitando y salen. Pero es práctico, o sea, matemática es sentarse a hacer. ¿Sí? Toda la carrera en sí. Las carreras. Bueno, ahora les voy a poner un poquito más de dificultad. No tanta, un poquito más. Miren, pueden aparecer. Si queda alguna duda más puntual del ejercicio. Si no, avanzamos. Bueno, avanzo. Que no les dé vergüenza preguntar, porque total somos pocos, así que no pasa nada. Bueno. Vamos a continuar con un poquito más de dificultad. Por ejemplo,
Este no hace mucha falta que lo desarrollemos, pero sí por lo menos poner cuáles son las restricciones que le pondríamos. Y acá tenemos un par de restricciones. ¿Cuáles les parecen que pueden llegar a ser? Un par. Hay dos restricciones básicamente. Puede que sea la misma que la anterior y que el denominador sea distinto de 0. Puede ser que la misma que la... Sí, es así. Miren, si todos lo ven. Lo primero que yo tengo que ver es, bueno, lo que se ve a simple vista es que el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Esa es como la primera que yo veo. Entonces yo voy a hacer x más 4 distinto de 0. X, el cual que pasa para el otro lado, distinto de menos 4. Esta es una restricción, es la primera que yo tengo. X no puede valer 4. En este caso, fíjense que no es un intervalo, es un número, es un número directamente, el cual no puede estar dentro de acá. Y la otra condición que yo tengo es que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0, o sea, positivo. La restricción anterior era todos los reales, pero estaba restringido el dominio entre de menos infinito a 2, unión de 3 a más infinito. Se le puede poner infinito solo o más infinito. Pero yo de estas dos tengo que buscar, se tienen que unir, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función, de f de x, va a ser, fíjense, de menos infinito a 2, está todo bien, no me lo está restringiendo la primera. Entonces, sería de menos infinito a 2. Y acá lo puedo resolver de dos maneras. Acá va unión. Lo puedo resolver de dos maneras. Puedo decir que va a ir de 3 a más infinito menos... Ah, no, paren. Era menos 4, no era 4 positivo. Vamos de vuelta. Yo estaba haciendo como 4 positivo y este era 4 negativo. Este menos 4 me va a estar restringiendo acá. Esta parte, ¿sí? Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacer de menos infinito a 2, unión con 3 a más infinito, menos el menos 4, ¿sí? O la otra opción que puedo hacer es de forma de expresarlo nomás. Puedo decir que va de menos infinito a menos 4, con paréntesis porque el 4 no está incluido, unión con menos 4 a 2, unión de 3 a más infinito. Fíjense que lo que hago acá al poner paréntesis es que esta parte no me incluye el 4, pero esta parte tampoco me lo incluye el 4. Por eso el 4 no corresponde. Van a ser todos los números muy cerquita del menos 4, negativos. O sea, por ejemplo, el menos 4,00001 y también va a ser el menos 3,99999, pero el menos 4 no lo va a estar incluyendo. Se lo puedo poner de las dos maneras. Lo puedo expresar de las dos maneras. Lo importante es que aclaren que las dos restricciones tienen que estar al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué les pareció este? ¿Lo pudieron entender bien? ¿Les pareció muy extraño la forma en la que hay que expresarlo? ¿No entendieron nada? No, se entendió bien. ¿Se entendió bien? Sí. Bueno.
Se entendió genial, se entendió, bueno. No entendí cómo el 4 restringe al otro. Claro, fíjate, ¿no entendés la primera restricción o no entendiste, Sofi, creo que fue no? ¿Quién fue que preguntó? ¿O no se entendió cómo... Ay, no sé por qué. Aileen, ¿no entendés cómo por qué es esto? ¿Porque es la primera condición? ¿O no entendés cómo lo expresé acá? Claro, ¿cómo lo expresaste ahí? No entendí. Es así. Yo puedo tener, por ejemplo, lo voy a poner en la recta. Capaz que en la recta se puede ver mejor. Vamos a hacer una recta acá. Una recta, no tan recta. A mí me dice la primera restricción que al menos 4 no me lo va a incluir. Entonces, acá donde haría el menos 4, ¿sí? Acá está el 0, acá está el 2, acá está el 3, que son los valores que nosotros tenemos. Al menos 4 no me lo va a incluir. O sea que acá va a estar vacío. Va a estar pintado para allá y para acá, hasta el 2 incluido. Y del 3 va a estar pintado para allá, a más infinito, ¿sí? Pero ese 0 no me lo va a incluir. De hecho, a ver si me borro la raya. De hecho, yo acá voy a tener como un huequito, ¿sí? Porque este no lo va a estar incluyendo. Entonces, cuando tengo un huequito ahí, porque ese número no lo incluye, yo le puedo poner como un paréntesis acá para indicar que eso no está incluido ese punto. Es ínfimo, ¿sí? Porque son puntos a menos 4. Acá está dibujado como a súper gran escala y para que lo vean, solamente a modo gráfico, pero ¿cuál va a ser el dominio? Va a venir de menos infinito hasta el menos 4, en el 4 se frena y no me lo incluye, por eso sería acá, paréntesis. Va a seguir un poquito después de menos 4, hasta 2, fíjate, de menos 4 hasta 2, de menos 4 hasta 2, y también va a estar unido con de 3 a más infinito, ¿sí? Si no, directamente puedes hacer que es todo, esto sería como para esta condición, el dibujo de esa condición. Y si no, para esta otra condición, tenemos el 2, tenemos el 3, está pintado acá, está pintado para allá, y vas a decir que es esto, de menos 2 a 2 y de 3 a más infinito, pero el menos 4 no me lo incluye. Entonces, acá donde estaría el menos 4, lo extraemos, es como que se borra, por decirlo. ¿Sí? Es como que acá no existe. Tengo Sí. una consulta. Si otra forma de expresarlo no podría ser todos los números reales menos 4 menos, entre paréntesis, 2,3. Sí, puede ser así también, lo voy a poner allá arriba. Sí. Puede ser así. Espera, estoy escribiendo con negro. Gracias. No sé quién habló, no me figura el nombrecito, pero está bueno también esa opción. Por ejemplo, poner todos los reales menos el menos 4 menos, y podemos poner entre 2 y 3, ¿sí? Pero lo tengo que poner entre paréntesis, porque acá sí está incluido el 2 y acá sí está incluido el 3, ¿sí? Esto no sería un punto, sería un intervalo entre 2 y 3. Paréntesis, repito, porque es cerquita de acá y cerquita de acá. Pero el 3 sí me lo incluye y el 2 también me lo incluye, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es por restricción. Le sacamos el menos 4 y le sacamos este pedacito. Son todos los reales menos este pedacito y este punto, ¿sí? Fíjense, tenemos 3 opciones de expresar un dominio. ¿Algún aporte más? ¿Alguna duda? Aileen, ¿entendiste al final la explicación de nuevo? Sí, ahí entendí. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. ¿El resto cómo vamos? Bien, bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, vamos a ver ahora
Mantener, a ver si alguien habló. Bien, buenísimo. Vamos a ver ahora funciones logarítmicas. De logaritmo vamos a hacer un repaso. No sé si es la semana que viene la otra. Para que ustedes vean cómo aplicar las propiedades de los logaritmos. No vemos funciones logarítmicas como tales, si bien está acá expresado en el dominio, ustedes lo tienen que conocer, pero no se les pide nunca en los parciales que grafiquen ni nada de eso las funciones logarítmicas. Pero respecto al dominio, lo que vamos a decir por ejemplo, vamos a seguir trabajando con el mismo polinomio. Este ejemplo lo saqué yo de la guía de ustedes de matemática, de la punta de matemática, como para explicar lo que ahí está expresado, capaz que no está tan desarrollado, entonces, para que lo vayamos viendo juntos. ¿Cuál es la condición que tienen los logaritmos? Es que su argumento, o sea, lo que acompaña al logaritmo, tiene que ser mayor a 0 siempre. La función logarítmica, después la vamos a ver como para nombrarla, ¿sí? Pero la función logarítmica tiene esta forma. Ah, me quedó medio feo. A ver si la puedo hacer de arriba para abajo. Pero tiene una forma, una especie así. ¿Sí? Este punto, o sea, la función logaritmo de x, ¿sí? En este punto es 1, ¿sí? Si ustedes ponen logaritmo de 1 en la calculadora, les va a dar 0. O sea, tenemos 1 de x y 0 de y, ¿sí? Fíjense que este es el 0. Este es el 0 de la y. Y es asintótica. Asintótica quiere decir que se acerca mucho al eje de las y, en el infinito, ¿sí? Se acerca mucho, pero no lo va a tocar nunca. Por ende, no va a ser nunca 0 y no va a tener números negativos. ¿Sí? Yo no le puedo poner números negativos a la función de x. Esperen que alguien se le activó el micrófono, se lo voy a desactivar. Ahí está. Bien. Entonces, como decía antes, el argumento de la función logarítmica, o sea, lo que acompaña a x, tiene que ser siempre mayor a 0. No lo incluye al 0 porque nunca lo toca y tampoco a los números negativos. Entonces, ¿cómo expresamos esto? Vamos a hacer, no la voy a desarrollar toda para no repetir tanto, pero esto tiene que ser mayor a 0. Recuerden que para que esto sea mayor a 0, tenían que ser los dos positivos o los dos negativos. Ahí restringimos con uniones, esto sería este y este, intersección, donde se intersectan, y este, intersección con este, también con se intersectan, y después es la unión de ambos. ¿Sí? En este caso vamos a sacar un intervalo también, en el cual uno o más intervalos que van a formar el dominio de esa función. Lo importante es que sepan cuál es la restricción. Lo demás lo desarrollo, ¿sí? Es una cuestión más matemática, de un desarrollo matemático. Lo que tendrían que aprender acá solamente es saber que es el argumento mayor a 0, siempre. Bueno. Después tenemos otras funciones características. Hay algunos ítems que desarrollan en el librito de ustedes, del apunte de matemática, que a mi criterio no son tan relevantes y los termino confundiendo un poco más. Por eso de todo eso sacamos lo realmente importante y con lo que trabajan y con lo que vamos a ir trabajando. Otro tipo de funciones son las exponenciales.
exponencial, sí, sí, en el cual su dominio son todos los reales, ¿sí? Y después tenemos también la función seno y coseno, que su dominio también son todos los reales. Después vamos a ver cómo están limitadas respecto a los valores de i en todas las funciones, ¿sí? Cuál es la imagen de las funciones, pero la vamos a ver la semana que viene cuando arranquemos a trabajar con las gráficas, que es mucho más visual y es más fácil de identificar que de esta manera, ¿sí? Después también está la función tangente, que tiene como una particularidad muy puntual, pero no es necesario que la desarrollemos ahora. En el ingreso, si ustedes la quieren leer, está en el apunte, pero la verdad es que no trabajamos con función tangente en el ingreso y no quiero confundirlos, así que prefiero que eso no lo veamos. Después, respecto a las funciones, cómo se representan las funciones, como podemos ver representada una función, una f de x, puede ser de distinta manera. Esto puede ser a través de ecuaciones, ¿sí? Como estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? En el que y es igual a, ¿cómo era? X cuadrado menos 5x más 6, ¿sí? A través de un polinomio. Otra es a través de tablas, ¿sí? Nosotros, recuerden que teníamos una función y teníamos x e y, ¿sí? Le poníamos valores que se nos ocurriera a x, por ejemplo, no sé, le poníamos siempre uno negativo, uno el 0 y uno positivo, e íbamos obteniendo valores de y. Y después con estos valores nosotros la graficábamos, ¿sí? Es otra de las formas de expresarla, es a través de una gráfica. Y después la función la podemos tener respecto de pares ordenados. En el que yo voy a tener siempre mi primer valor que va a ser x, punto y coma, mi segundo valor que va a ser y. Se pone punto y coma porque a veces el valor de x es un valor decimal, entonces tenemos 2,7, 3, se te arma un lío, no sabes cuál corresponde a cuál, entonces para separarlos bien se pone punto y coma entre ellos. Se pone entre paréntesis porque es un par ordenado, no es un intervalo, como teníamos antes. Por ejemplo, en este caso, si a 0 le correspondería 1, mi par ordenado va a ser 0 de x, 1 de y, ¿sí? Obviamente, una función está formada por muchos pares ordenados, incluso infinitos pares ordenados. Así que no es cómodo expresarla de esta manera, excepto para algunos casos muy puntuales, ¿sí? Pero no es cómodo expresarla una función completa como pares ordenados porque tendríamos infinitos pares ordenados para poder representar cuál es la función que nosotros queremos mostrar. De hecho, si nosotros tenemos una gráfica, ya lo vamos a ver la semana que viene, si yo conozco el tipo de gráfica que es, si es una gráfica lineal, parabólica, si es una gráfica homográfica, una función homográfica, yo la puedo ir armando respecto a determinados pares ordenados. Por ejemplo, si yo tengo un punto acá, un par ordenado acá, un XY acá. Acá tengo otro par ordenado. Y acá tengo otro par ordenado. Obviamente no son los mismos XY, ¿no? Yo puedo, uniendo estos pares ordenados, identificar la gráfica de mi función, ¿sí? Bueno, un poquito más bonito tendría que haber sido, pero digo, no necesariamente yo necesito los pares ordenados infinitos, pero necesito conocer algo más de la gráfica. El tipo de ecuación que tiene, por lo menos el tipo, para ver la forma que va a tener. No es lo mismo que yo tenga que una de los puntos de manera parabólica como esa, a que uno de los puntos de manera recta, ¿sí? Ay.
semana que viene me voy a volver loca para dibujar porque no es lo mismo que dibujar en una pizarra a mano. Pero, digo, las gráficas, fíjense que no son las mismas, las ramas hacen como otra forma. Yo tengo que conocer los pares ordenados, pero tengo que conocer un poco más esa gráfica para poder dibujarla con precisión. Respecto de las tablas, y es algo que capaz que los desilusione, pero es necesario que lo sepan, en la facultad no se usan más las tablas de esta forma. A ver, sí usamos tablas para poder expresar funciones, pero tablas finalmente después se trabajan en Excel con gráficas que te las tira el mismo Excel porque son muy complejas, ¿sí? Pero una gráfica lineal, una gráfica cuadrática, como vemos acá, la función seno y coseno, la función homográfica, nosotros no la vamos a trabajar con tablas, ¿sí? No es que ustedes van a tener una función 3x menos 7 y la vamos no lo vamos a expresar a través de una tabla. Nosotros vamos a ver cuáles son las características que tiene esta función, que ya las vamos a ver, y a partir de determinadas características vamos a poder graficarla sin necesidad de hacer una tabla, ¿sí? Después ustedes la pueden hacer en un costadito como para verificar si está bien, pero no lo vamos a utilizar a la tabla como un recurso, porque hay otros que son mucho más sencillos, o no son tan sencillos, pero que una vez que lo sabes, son 3 puntos, y con esos 3 puntos puedes ir graficando, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? De 10. ¿De 10? ¿El resto? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro entonces. Bueno, vamos a continuar ahora con, a ver, ¿se entiende? Joya. Bien. Bueno, vamos a continuar con unas operaciones, como las primeras operaciones que se realizan entre dos o más funciones, ¿sí? Que es el famoso GOF y FOG. En realidad, la verdad les voy a decir es que creo que no vi ningún ejercicio en los años que estamos preparando desde la franja el ingreso, ahora ya más de 5 o 6 años, incluso antes, teniendo parciales viejos, no les suelen tomar GOF y FOG, pero se los voy a mostrar, por lo menos para que quede sentado acá en el video de cómo se desarrolla, en caso de que sea necesario, ustedes puedan tener o conocer la manera en la cual se aplica, porque tampoco es muy complejo. Yo tengo vamos a poner el título, GOF, vamos a ver qué es, y FOG. Yo tengo una función f de x, que es igual a 3x más 2, y una función g de x, que es igual a x más 3 sobre 2x más 1. Bien. Cuando me dice GOF, me quiere decir que yo voy a tener la función g, y dentro de la función g voy a tener la función f de x. Por eso se la llama GOF, ¿sí? Entonces, ¿cómo se opera? Yo, en todos los lugares donde tenga el valor de x, voy a tener que reemplazarlo a x por la función f de x, ¿sí? Entonces, si yo tengo x más 3 sobre 2x más 1, el FOG va a ser, acá que está x, voy a tener que poner 3x más 2. Entonces sería 3x más 2 más 3, porque continúo copiándola como lo que tiene, 2 por 3x más 2, más 1. ¿Queda acá? No, recuerden que siempre nosotros tenemos que operar. 3x no se le suma con nada, me queda 3x, 2 más 3 son 5, sobre, propia distributiva. 2 por 3,
6x, ahí leo el chat, 2 por 2, 4, más 1. Esto lo puedo operar, entonces nos quedaría 3x más 5 sobre 6x más 5. Obviamente no se puede simplificar, ¿no? Esto queda así, porque no puedo sacar factor común de nada, y además no puedo simplificar porque son dos sumas, ¿sí? Y este sería mi GOF. Bien. No tiene más dificultad que eso. Es reemplazar una dentro de la otra y operar. Eso es composición, ¿no? Sí, se llama composición esto, sí. Composición de funciones. Lo mismo pasaría con la, si yo quiero armar el FOG. La voy a hacer porque es un poquito más. No, voy a hacer otra, el GOF y el FOG de otro. ¿Esta quedó claro? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno, es así. ¿Es otro tipo de función como las que veíamos? No, no es otro tipo de función, sino, como dijo Sofi, creo que fue. O Ailén. Ay, no puedo abrir esto para... sí, Sofi. Es composición de funciones. Yo voy a componer una dentro de la otra según lo que me va pidiendo, ¿sí? Es como si fuera otro tipo de ejercicios. No es de dominio, esto es solamente para componer funciones. Armar una dentro de la otra. Puede ser que la primera se llame R, la segunda S, y vamos a tener ROS o ROF o SOR, ¿sí? No es que siempre son GOF o FOG, depende de cómo se llamen las funciones. Fíjense, voy a hacer otra, un poquito más difícil, en el que f de x es 1 sobre 2x menos 1. Ya leo el chat. Y la otra, 2x menos 1 sobre 2x más 1. ¿Ya se entiende? Bien, voy a probar este para los que no habían entendido. Si yo tengo que armar FOG, voy a tener que armar que la función f, donde está la x, la reemplace por g. Por la otra, ¿sí? El FOG. Entonces yo voy a tener, el FOG va a ser 1 sobre 2 por, acá tengo x, la tengo que reemplazar por esto. 2x menos 1 sobre 2x más 1, menos 1. ¿Bien? Por supuesto que tengo que operar. Va a ser 2 por lo de adentro. Entonces sería 1 sobre 2 por 2 es 4x, menos 1, sería menos 2 por menos 1, sería menos 2, sobre 2x más 1, menos 1. Recuerden que la fracción se multiplica derecho, por eso es que solamente altera el numerador. En este caso, yo, ¿qué tengo? Tengo una... Arriba tengo solamente el numerador que es 1, pero abajo tengo algo para operar. Yo lo que en realidad tendría que hacer, acá es toda la parte de cuando vimos operaciones con fracciones, con polinomios que tenían fracciones, yo tenía que sacar un factor común, en este caso es 2x más 1, y hacía 2x más 1, esto es como si tuviera un 1, dividido 2x más 1 es 1, por 4x menos 2 nos da 4x menos 2, menos 2x más 1, dividido 1 es 2x más 1, por 1 es 2x más 1, pero con paréntesis, porque ese menos me va a alterar a todo lo de adentro. Continuamos acá, el 1 queda igual,
Y nos queda 4x menos 2, este sería menos 2x menos 1. Sobre 2x más 1. Fíjense que esta es la que me divide numerador con denominador, ¿sí? No se confundan con eso porque a veces pasa que después no termina sabiendo cuál es el numerador y cuál es el denominador. Generalmente lo que hay que hacer es ponerlo a la altura del igual, hay que poner la raya. Entonces acá nos quedaría 4x menos 2x, nos quedaría 2x, menos 2 menos 1 es menos 3 sobre 2x más 1. Pero fíjense que cuando yo tampoco lo puedo dejar expresado, si yo lo tengo que dejar expresado como una única fracción. Y esto se hace con la regla en la que el producto de los extremos va a ser igual al producto de los medios, siendo que yo acá considero que tengo un 1. ¿Sí? El producto de los medios. Entonces sería 1 por 2x más 1, quedaría 2x más 1. 1, que está abajo, por 2x menos 3, 2x menos 3. Y este sería el resultado del FOV, ¿sí? De la composición de F, de G dentro de F. Fíjense que esto tampoco tiene una dificultad nueva, más que saber que es cuál va dentro de cuál, pero lo demás es toda operación matemática que vimos en las primeras clases. Cosas que se tienen que ir sabiendo bien, como cómo aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Cómo resolver en el caso de que yo tenga una resta algebraica, puede ser suma o resta algebraica, cómo resolverla, ¿sí? Se resuelve como si fuera una suma o resta de fracciones, y después aplicar esta propiedad que es el producto de los extremos dividido el producto de los medios. Si quieren lo puedo poner un poquito más, lo podemos poner así. A ver, para que quede mejor, lo voy a poner como 1, que era el numerador este, dividido 1. Entonces ahí se va a ver bien claro cuál es el producto de los extremos, que sería este con este, dividido el producto de los medios, que sería este con este. Y ahí es como llegamos a esto. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Se entendió o se hizo mucho lío el tema de la parte más matemática? Sí, se entiende, se entiende. Bien, ¿se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Hola, Ailén. Bueno. A ver si hay uno más. Sí. Bueno, esto sería como lo más importante y lo que es necesario que ustedes sepan de la unidad 6 o la clase 6, como le llaman en el libro, respecto a la introducción principal en cuanto a funciones. La clave entonces sería, vamos a hacer un repaso como general. Yo nunca les mandé, siempre les digo que les voy a mandar y al final cierro la compu y me olvido. Un repaso general es poder identificar cuál es mi término dependiente y cuál es mi término independiente. A partir de ahí empezar a sacar cuáles son los dominios, cuál es el dominio de las funciones, que es como lo más importante que yo tengo que reconocer dentro de una función para empezar a trabajarla, ¿sí? Saber que las funciones polinómicas, su dominio puede ser cualquier número de los reales, no importa el grado de que sea ese polinomio, siempre van a ser todos reales, porque yo le puedo introducir cualquier número real dentro de la función y me va a tirar un número real también. Después teníamos la función fraccionaria, que es lo más importante de acá. A ver si es resaltador, porque estaría bueno. Sí, es resaltador. Y es solamente el amarillo. Lo más importante de acá es que... ¿Escribe esto? Ah, no escribe. Bueno. Lo más importante, entonces acá, es que ustedes sepan que cuando yo tengo una función fraccionaria, el numerador, ¿sí? Perdón, el denominador tiene que ser distinto de 0 siempre.
y a partir de ahí yo voy a ir sacando. Si me da un denominador, como en el caso que era x más 4, yo puedo decir directamente que ese número sea distinto de 0. Ahora, si a mí me da un polinomio, bueno, tengo que ver en qué valores ese polinomio me da 0, y a partir de ahí poder hacer la restricción, como hicimos acá, ¿sí? Obtuvimos las raíces, que son los valores para los cuales esta función se hace 0, y a partir de sacar las raíces, restringimos el dominio. Decimos, vale para todo menos para estos puntos, ¿sí? Después también vimos el tema de las funciones irracionales impares, en donde no existe prácticamente restricción, no existe, mejor dicho, restricción, porque yo puedo tener dentro del radicando un número positivo, un número negativo o el 0, ¿sí? Pero, bueno, en este caso sería todos los reales, pero también tengo que ver qué es lo que pasa dentro de esa raíz. En este caso, fíjense que al tener un polinomio y que sea real, el dominio va a ser todos los reales, pero cuando ya tengo una fracción, la cosa cambia, porque tengo otra restricción, que es que el denominador sea distinto de 0. Entonces acá me cambia. Tengo que trabajar con la intersección de esas tres condiciones que tiene esta función. Después, en el caso de que sea una función racional par, sí tiene restricción, que es que todo lo que esté dentro de la función, perdón, dentro del radicando, sea positivo o sea 0. Entonces ya aparece esta restricción de mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0 siempre y cuando no tenga fracción, ¿no? Recuerden que podían ser las combinaciones de ambas. En este caso también saqué las raíces para poder expresar el polinomio de otra manera y poder ver cuáles condiciones tenía, en este caso que sean las dos positivas o las dos negativas, ¿sí? Bueno, operamos como si fueran inecuaciones, y sacando los intervalos, y a partir de ahí, entre ellos dos, es la intersección, que me lo indica este simbolito, y entre ellos dos también tiene que ser la intersección, que quiere decir que los dos se den al mismo tiempo, y después nosotros vamos a trabajar con la unión, que es que se dé la primera opción o la segunda opción. La unión se lo expresa literalmente como o, ¿sí? Esta o esta. Pero entre ellas tienen que ser y, que tienen que ser al mismo tiempo. Bueno, y ahí obtuvimos, una vez que hicimos la intersección y la unión, nos da el dominio, obtenemos el dominio final. En este caso era un poquito más compleja, porque tenía las dos restricciones de que sea, perdón, la restricción de que sea positivo, pero a su vez que el denominador sea distinto de 0, ahí restringí todo, ¿sí? Nos dimos cuenta que puede haber más de una manera de expresar el dominio, porque son todas formas en las que yo estoy indicando cuáles son los valores que corresponden y cuáles los que no. En este caso pusimos lo que corresponden y le restringimos un número. En este caso solamente pusimos todos los que corresponden, y en este caso pusimos todos los que no corresponden, ¿sí? O sea, los reales menos todos los que no corresponden. O sea que ninguna de ellas está mal. Siempre y cuando sea, esté bien la resolución, se puede expresar de la manera que me resulte más cómodo. Como observación es importante que ustedes sepan que pueden verificarlo, y lo aclaro de vuelta, eligiendo un valor, por ejemplo, dentro de este intervalo, otro valor dentro de este, y puede ser un valor que esté fuera, para asegurarnos de que esa condición que fuera de eso no se cumple. Si esas restricciones me dan bien, quiere decir que lo hice bien. Después de la función logarítmica, solamente era importante aclarar que el argumento tiene que ser distinto de 0, recordar bien eso. Que generalmente, si bien nosotros no lo vemos como función gráfica, no la vemos la función logarítmica gráficamente, más que nada se trabajan un poquito de las propiedades, y necesitamos saber para esas propiedades que esto tiene que ser mayor a 0. Ya vamos a ver cómo se opera.
De las exponenciales, sí, es solamente decir que su dominio son los reales, al igual que la de seno y coseno, las formas de expresar las funciones y cómo es la composición de funciones. Acá le podemos poner el título de composición. Es como la primera introducción de composición de fracciones, ¿sí? Por hoy estaríamos, si se entendió todo y no necesitan que repasemos nada, hoy cerraríamos con esta clase. Sí. ¿Alguien activó el micrófono? No, Sí. yo entendí todo. Lo único que te quería consultar, lo que está en el apunte que habla de inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, Sí. ¿eso es Esperen. importante, no es importante? En realidad, espera, que no encuentro el chat para abrir. Son formas de caracterizar a las funciones, ¿sí? Para poder operar también. Yo la verdad es que no los quiero marear con los tipos de funciones y demás porque no... Véanlo, lo que podemos hacer de última, véanlo y vemos si en la clase de consulta de la semana hay alguna duda respecto a eso, pero no viene tanto al caso y no quería confundirlos más, por eso no hicimos la aclaración, por decirlo acá. Pero bueno, léanlo, fíjense si lo entienden. Hay otras cosas que también aparecen, como lo que les decía del dominio de la función tangente. Mírenlo, pero no vamos a aplicar ejercicios ni contenidos puntuales a esos temas. Es algo como, Esos como que lo tienen que ver. no se toman, No les van a poner una función, les van a decir, bueno, identifique si es biyectiva, inyectiva, sobreyectiva. No. Les van a hacer, lo más probable es que les pongan una función y ustedes la tengan que graficar, indicar el dominio, la imagen, que eso lo vamos a ver en la semana que viene, graficarla, o graficarla sin tabla. Es básicamente, eso es lo que van a ver de funciones. O a lo sumo les puede aparecer alguna, como vimos recién, de las irracionales, pares o impares, y que les indique solamente, bueno, indicar su dominio. Bien. Así que eso sería como lo principal. La semana que viene es importante que trabajemos con, yo voy a tratar de poner un fondo cuadriculado y que ustedes para hacer todo lo que es funciones, les repito, hoja cuadriculada, regla y que empecemos a trabajar en escala. Súper importante eso, porque los ejercicios después te terminan dando bien cuando vos graficás a escala y también puedes darte cuenta mucho más fácil si está bien hecho o no. De todas formas, no sé cómo van a hacer con... no sé si ustedes ya les aclararon si les van a tomar solamente por la UV o tienen que cargar algún apunte, un PDF o algo por el estilo. Todavía, por lo menos lo que yo sé, no declararon nada. No. Bien. Bueno, pero más allá de eso, es importante que sepan cómo se grafica y que lo tengan. No sé si para la semana que viene, porque eso probablemente yo lo vaya haciendo, pero sí para que después practiquen y vayan mandando cómo les salen las gráficas y eso, porque se usa durante toda la carrera el tema de las gráficas, ¿sí? Así que bueno, hoy fue un poco más corta la clase, pero por lo menos terminamos con esto y la semana que viene va a ser todo funciones. Vamos a ver función lineal. Mira, generalmente con respecto a las cámaras, es la única forma que tienen para los docentes para identificar que ustedes son ustedes el que lo están haciendo, el parcial, y no se está haciendo un amigo, un primo, alguien al cual le pagaron y esas cosas. Muchos lo que hacen es usar el celu, o sea, vos podés tener Zoom en la aplicación del celu y usar el celu para mostrar que estás realizando el examen. No sé si están prendidas durante toda la clase, durante todo el examen,
Pero bueno, lo más probable es que sí, para ellos identificar que ustedes están haciendo ustedes el parcial, ¿sí? Dijeron que cámara sí, eso sí. Sí. No especificaron cómo va a ser el examen, pero cámara sí. Claro, los micrófonos generalmente están apagados, porque aparte es un día terrible, pero las cámaras por lo menos para ver que ustedes lo estén haciendo. Claro, en otras regionales, sí, hay regionales que te mandan vos tenés que subir el PDF. ¿Podemos usar la calculadora del celu? Mira, generalmente el celular no se puede usar en parciales, así que yo te diría que te consigas aunque sea una calculadora común, pero generalmente el celular no los dejan usar nunca, ni en la carrera ni ahora. O sea, ustedes no van a poder estar con el celu porque ellos no saben si lo que vos estás hablando con el celu estás haciendo una cuenta o que realmente estás hablando con alguien. Hay aplicaciones o hay páginas que, creo que Casio, más allá de que no sé si lo van a poder usar en el momento del parcial, pero Casio tiene la aplicación de calculadora científica online, y está buena porque es como la calculadora Casio, pero ahí en internet. Después les vamos a mandar el link, así la chusmean. Pero bueno, fíjense que de todas formas la calculadora la van a recontra mil usar. O sea, es lo único, van a andar para todos lados con la calculadora. O sea, esta carrera requiere calculadora. Ya vamos a ver si hacemos un sorteo de calculadoras para los ingresantes. Pues hay gente de muchas partes, pero bueno, después podemos ver cómo hacemos con el envío. Este año hicimos para el día del estudiante el sorteo de calculadoras. Así que podemos ver de hacer eso. Nosotros en realidad, presencialmente, con todas las actividades que hacemos con los chicos de la franja, recaudamos dinero y con ese dinero compramos calculadoras para prestar. No, para todos no nos va a alcanzar, pero bueno, por lo menos para sortear algunas. Y ustedes saben que, bueno, nosotros lo que hacemos, tenemos en la facu un espacio donde ustedes pueden venir y piden las calculadoras, piden el equipo de mate. Ahora es como que se va a manejar de otra manera todo, pero bueno, por lo menos eso estaba. Así que después vamos a ver cómo hacemos con el tema de hacer un sorteo y eso. Así que bueno, chicos,